primeros conciertos que ofreció en su vida, Jimi Hendrix fue abucheado. Sería el 6 de septiembre de 1970, 12 días antes de perecer, en un festival llamado Peace and Love, Paz y Amor, en una isla del Báltico, la isla de Fehmarn, en Alemania. Esa isla que se convertiría en ciudad en 2003, dueña de una espesa llanura, planicies sin una sola montaña. En aquel festival que se llevaría a cabo, estaba repleto de fanáticos, esperando los acordes de la guitarra de Jimi. Entre esos fanáticos estaban los famosos motoristas, los Hells Angels. Y cuando llegó la hora de la salida y la presentación de Jimi Hendrix, de pronto arreciou un vendaval que se lo impediría. Aquella actuación no pudo celebrarse el 6 de septiembre y muchos no se lo tomarían amigablemente, entre ellos la pandilla de motociclistas. Aquel recital se pospuso hasta el día siguiente para que se hiciera de día, ya que el frío era enorme. Así que cuando Hendrix salió a la tarima comenzaron los abucheos. ¡Bú, bú! Gente aterrada del frío, enfadada por el retraso, moteros con ganas de seguir las alargadas hasta el día siguiente. ¡Vete a casa!, se escuchaba. El músico se acercó al micrófono y dijo: «Paz, de todos modos, paz». Pero las voces de desaprobación continuarían, a lo que respondería con un sonido furioso de su guitarra: «Si vais a abuchear, al menos que sea afinado». Y tiró irónicamente el guitarrista, comenzando una furiosa versión de Killing Floor, tema del músico de blues Howlin' Wolf. Pero las voces se callarían cuando empezó de nuevo una intensa lluvia. Hendrix recibía una pequeña descarga eléctrica cuando se acercaba al micrófono. Todo era desagradable y violento alrededor. Acabó el recital con una buena interpretación de Voodoo Child. Cuando Hendrix se marchó, los moteros treparon al escenario y lo arrasaron todo. No fue feliz en el tramo final de su vida, diría su biógrafo Harry Shapiro, tal como lo dijo en su libro Jimi Hendrix, Electric Gypsy. Y era que todo el mundo quería un pedazo de Jimi. Discográficas, managers, fanáticos y prensa. Estaba siempre en la primera línea, y eso es extremadamente dañino para alguien, más si eres una persona tan creativa como él. La gente no quería escuchar nuevas canciones, querían siempre las mismas. Que él tocase con los dientes, que acabara con su guitarra. Jimi estaba harto y muy frustrado de todo eso. Él era mucho más que eso, que la furia de una guitarra. Era un ser, era humano y era noble. 2 años antes, desde mayo del 67 a octubre del 68, Hendrix editó sus únicos 3 discos de estudio: Are You Experienced?, Axis, Ball and Slope y Electric Ladyland. Por eso, cuando fue encontrado el 18 de septiembre de 1970, inconsciente, pues había partido a los solo 27 años de edad en un departamento en Londres a causa de los excesos y menjurjes, su partida aún sigue siendo un misterio. Por eso durante los últimos 50 años se han puesto sobre la mesa hasta 4 versiones sobre la causa de su partida prematura con solo 27 años, del que para la mayoría de los especialistas es el mejor guitarrista del rock de la historia. Una teoría afirma que fue debido a una vida infeliz y otra que su manager acabó con él para cobrar un seguro. Pero la causa oficial sería que partió debido a los excesos y al consumo de menjurjes de distintas cosas. Perecería en el sótano de una habitación de un nada glamuroso hotel londinense, el Smartcant. Estaba con una mujer llamada Monika Dannemann, una patinadora alemana retirada por una lesión,
y de familia adinerada. Se habían conocido en el 69 y se habían visto apenas media docena de veces. Mónica fue a verlo a Londres y se quedaron en el hotel de ella. Así que si quieres saber más de los últimos días de la leyenda de Jimi Hendrix y su misteriosa partida, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Revideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacido como Johnny Allen Hendrix, y luego le cambiarían el nombre a James Marshall Hendrix, pero donde sí no se le cambió fue el lugar de nacimiento, en Seattle, Washington, un 27 de noviembre de 1942. Era hijo del viejo Al y de doña Lucila. Al y doña Lucila se habían conocido en 1941 en un baile en Seattle, y como resultado se casaron el 31 de marzo de 1942. Sin embargo, al comenzar la contienda bélica del segundo insuceso bélico mundial, Al sería reclutado para luchar. Se marcharía a entrenar 3 días después de la boda, y el pequeño Johnny, como en un principio se llamó a Jimi Hendrix, nacería 9 meses después, el día 27 de noviembre de 1942. Sería el primero de 5 hijos. Al momento del nacimiento de Jimi, Al estaba emplazado en un distrito militar y se le denegó el permiso que le correspondía para ver a su hijo. Solo a través de telegramas se enteró del nacimiento de su hijo, y más tarde sería enviado al conflicto bélico. Estaría ausente durante casi 3 años, y Lucila luchó por criar a sus hijos. Finalmente regresaría el 1 de septiembre del 45, una vez finalizada la contienda. Después de 2 meses buscando a Lucila, se encontró un amigo que prácticamente había intentado adoptar a Hendrix, a Jimi. Ahí fue donde vio por primera vez a su hijo, al pequeño Jimi. Al y Lucila se reconciliaron, pero no podían encontrar un trabajo permanente, por lo que la familia estaba desatendida. Ambos tenían problemas con alzar el codo y peleaban a menudo. Se cuenta que el pequeño Jimi, al ver las discusiones entre sus padres, se escondía en el armario y allí pasaba encerradito. Vendrían más hermanos para Jimi: Joseph, Katy, Pamela, pero todos ellos fueron dados en adopción por Al y Lucila. Solamente se habían quedado con Jimi y León, los mayores y los más fáciles de atender. La familia se mudaba constante y frecuentemente, y a veces se quedaban en hoteles baratos o apartamentos en la zona de Seattle. A veces también la familia se llevaba a Hendrix a Vancouver para quedarse con su abuela. Jimi era un niño sensible y tímido, y se vio afectado por sus experiencias familiares. Años después le confesó a una novia que había sido agredido, hasta que el 17 de diciembre de 1951, a la edad de 9 años, sus padres se divorciaron. Finalmente llegaría el divorcio para aquella pareja disfuncional, y un tribunal sería el que concedería la custodia de Jimi y León al viejo Al. A mediados de los años 50, cuando el pequeño Jimi era solo un adolescente, asistía al colegio Horace Mann Elementary y tenía la costumbre de andar con una escoba para emular una guitarra. Y esto llamó la atención de uno de los trabajadores sociales de aquella escuela. Así que después de un año agarrando la escoba como objeto transicional para tocar la guitarra, escribió una carta pidiendo financiación, alegando que dejarle sin una guitarra le podría causar un daño psicológico irreparable al niño.
no lo consiguió y su padre Al se negaba a comprarle una guitarra. Para 1957, a la edad de 15 años, mientras ayudaba a su padre en un trabajo, Jimmy encontró un ukulele entre la basura que estaban sacando de la casa de una señora mayor. El instrumento solo tenía una cuerda y la señora le dijo que se lo podía quedar. Feliz y contento con su viejo sucio ukulele y con una sola cuerda, el pequeño, no tan pequeño, aprendería de oído a tocar los acordes sueltos de aquel ukulele mientras escuchaba canciones de Elvis, en particular la versión que hizo Elvis de la canción de Jerry Leiber y Mike Stoller, Hound Dog. Lamentablemente, mientras que él escuchaba su música preferida a los 15, a los 16 su madre partía debido a cirrosis en el hígado. En febrero del 58, aquel mismo año, Jimi Hendrix acabó sus estudios en Washington y comenzó a asistir a la escuela secundaria Garfield High School, aunque no llegó a graduarse. Con lo que había ahorrado se había comprado su primera guitarra acústica por $5 y desde entonces practicaba a fondo varias horas al día. Eso sí, no iba a la escuela. A mediados de 1959 su padre Al fue transigente y decidió comprarle una guitarra de color blanco. El primer concierto de Hendrix fue con una banda sin nombre en el sótano de una sinagoga, el templo de Hirsch en Seattle. Aunque después de fanfarronear en exceso, la banda lo expulsó ese mismo día. Más tarde se unió a The Rocking King, que tocaban de forma profesional en el circuito de la zona, incluyendo el Beerland Club. Una noche le robaron la guitarra y su padre le compró una Silverstone Den Electro roja, y al cumplir los 19 ya había estado preso, en 2 ocasiones, ambas conduciendo un coche robado. Le dieron 2 opciones, o ir al bote o ir al ejército. Escogió esto último y se enroló el 31 de mayo del 61 en la milicia. Duraría un par de meses en el ejército y empezaría a dedicarse a la música. En el 64 grabaría el sencillo Testify junto a The Isley Brothers, que se publicó en junio de aquel año, pero no llegó a entrar en la lista de ventas. Luego de ires y venires, a mediados de 1966, lanzaría Are You Experienced? Sería un rotundo éxito en las listas británicas de sus 2 primeros sencillos, Hey Joe y Purple Haze. Su segundo álbum, Axis, Bold as Love, sería otro exitazo y posteriormente Electric Ladyland. Se consagraría en Woodstock y comenzaría una gira europea en 1970, su última gira. Pero lamentablemente su última gira europea no le iría nada bien. Sería abucheado prácticamente mientras interpretaba las pocas canciones para un público ávido que ya no le quería. Vete a casa, le decían, vete, vete, hace mucho frío. Era la isla alemana de Fehmarn, ubicada en el Báltico, y que el día antes no se pudo presentar en tarima debido a un fuerte vendaval, y que improvisadamente lo haría al día siguiente, y precisamente ese día lo abuchearon con todas las ganas. Era el 6 de septiembre de 1970, y un joven de 27 años, Jimi Hendrix, tomó un vuelo rumbo a Londres. Quería descansar, estaba agotado y un poco molesto. En Londres se hospedaría en el hotel, el Samarkand, un hotel un poco menos glamuroso para la clase de estrella que era él, pero bueno, eso a él no le importaba. Estaba acompañado de una mujer llamada Monika Dannemann, una patinadora alemana retirada por una lesión, y quien había conocido en 1969, y según el testimonio de la patinadora,
Aquel día trágico para Jimi, el 16 de septiembre del año 1970, ambos pasarían el día juntos, escuchando mucha música y leyendo libros. Pero por la noche, una rara petición le hizo Jimi. Le dijo que le llevara a una dirección. Ella, un poco sorprendida, le preguntó: ¿con quién te vais a encontrar? Pero el músico no se le inmutó siquiera y no le dijo nada. Ella simplemente se fue y posteriormente pasaría a recogerlo. La mujer lo llevaría a esa dirección. No se sabe con quién habló ni de qué habló. Lo único cierto es que ella regresó y lo recogió e inmediatamente lo llevó al hotel. Al entrar en la habitación, Hendrix dijo que estaba cansado y que necesitaba dormir. Le dolía algo la cabeza, a lo que ella le entregó una pastilla. Ambos se quedarían dormidos. Al día siguiente, Monika Dannemann, la patinadora alemana, se levantó a las 10:20 del mediodía del 18. Vio que Jimi dormía y a la media hora volvió. El músico seguía aparentemente dormido como lo había dejado, pero con una diferencia: había un hilo de saliva saliendo de la boquilla. Inmediatamente la mujer se puso nerviosa. Inmediatamente la mujer llamó a una ambulancia. Un equipo médico lo intentaría reanimar, pero no pudo hacer nada. Finalmente el gran Jimi Hendrix había partido y la causa oficial: exceso de menjurjes, cosas que consumió que le habían provocado su partida. Sin embargo, para los biógrafos de Jimi Hendrix es difícil creer el testimonio de esta mujer porque contiene algunas fantasías. Ella se presentaba como el gran amor de la vida de Jimi Hendrix y está claro que no era cierto. Su relación fue corta. Sí, es posible que fuera negligente y tardara demasiado en llamar a la ambulancia. Así que después de aquel fatídico 18 de septiembre del 70, se han editado una veintena de álbumes de Hendrix. Tampoco su partida ha tenido descanso. Kathy H. Gam, la novia más oficial que tuvo, decidió investigar el caso a principios de los 90 y sus pesquisas con un detective determinaron que era necesario reabrir el caso. La conclusión del detective fue que la actitud de Dannemann fue negligente. Sin embargo, al poco tiempo volvieron a cerrar el caso sin tomar medidas. Lo único cierto es que Monika Dannemann, la protagonista de esta historia, a la que se le paró el tiempo aquel día de 1970, vivió 25 años recordando su relación con Jimi Hendrix e insultando a Etchingham, la otra novia. Incluso la llevó a juicio para que dejara de decir en las entrevistas que era una mentirosa. En 1966, un juez condenó económicamente a Monika Dannemann por desacato y por seguir acusando a Etchingham de mentirosa. 2 días después de la condena, Dannemann se encerró en el garaje de su casa, puso en marcha su Mercedes y partió. Tenía solo 50 años. Finalmente, quizá nunca se sepa de qué partió Jimi Hendrix. Lo único cierto es que partió a los 27 años, joven y con mucho talento. Y también es cierto que sus últimos días no fueron los mejores, especialmente por el gran abucheo que había sufrido en aquella isla remota de Alemania, en el Báltico. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.